En el mundo de la ciencia, hacer un descubrimiento es, digamos, como ganar la medalla de oro. Pero ¿qué pasa cuando tres equipos, de tres naciones diferentes, aseguran haber encontrado el mismo elemento justo en medio de la Guerra Fría? Pues esa es la historia del novelio, el elemento 102 y la tremenda controversia que se armó por su hallazgo. A ver, vamos a meternos un poco más en esto. El novelio no es algo que uno encuentra por ahí en la naturaleza. No. Se crea en laboratorios. Es súper inestable y, como ya veremos, su descubrimiento fue todo un campo de batalla. Es que en esa época, crear un nuevo elemento no era solo un logro para la ciencia, era una demostración de poder tecnológico y de orgullo nacional. Y aquí es donde la cosa se pone buena. El debate no era si el elemento 102 podía existir. Eso se daba por hecho. El verdadero misterio era determinar quién podía decir legítimamente, fui yo el primero. Suecia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos se metieron en esta carrera por la gloria científica y, claro, por el prestigio internacional. Ok, nuestra investigación arranca en Escandinavia, con el primer anuncio que, la verdad, sacudió al mundo de la física. Miren, esta línea de tiempo nos da una idea clara de cómo se desarrolló todo. Tres potencias científicas, cada una con sus propios métodos y conclusiones, en una carrera que duró casi una década y que en el fondo era un reflejo de las tensiones de la misma Guerra Fría. Bueno, en 1957, el equipo del Instituto Nobel en Suecia presenta estos datos. Y a primera vista, parecían súper sólidos. Un método claro, un resultado que se podía medir y una vida media de 10 minutos, o sea, el tiempo que tarda la mitad de sus átomos en desintegrarse. Propusieron llamarlo novelio, y la UPAC, que es como la máxima autoridad para nombrar estas cosas, lo aprobó casi de inmediato. Parecía que el caso estaba cerrado. Pero aquí es cuando todo se empieza a desmoronar. Otras investigaciones revelaron unos problemas garrafales. La vida media de 10 minutos no cuadraba con ninguna de las versiones conocidas del novelio. Las partículas que detectaron muy probablemente venían de un contaminante, y la química que usaron estaba mal. Al final, el propio equipo sueco tuvo que retractarse. El primer descubrimiento fue en realidad un error. Y ahora, la historia da un salto al otro lado del Atlántico, donde un equipo en Estados Unidos ya estaba haciendo sus propios experimentos. El laboratorio de Berkeley en California entra al ruedo en 1958. Lograron crear un isótopo con una vida media de 3 segundos, que según ellos era el elemento 102. Sin embargo, y este es un gran pero, los mismos científicos admitieron que las condiciones eran súper complicadas y que sus resultados no eran para nada definitivos. De hecho, hasta cambiaron el isótopo al que se lo asignaban. La incertidumbre seguía en el aire. Lo que me parece más interesante aquí es la honestidad de los investigadores. Esta cita, que viene de sus propios informes, nos deja clarísimo lo difícil que eran estos experimentos. Estaban literalmente en la frontera del conocimiento, y la certeza era un lujo que simplemente no tenían. Y esto es clave, ¿eh? Aunque la prueba de Berkeley no era contundente, el nombre novelio, el que habían propuesto los suecos, empezó a usarse en los laboratorios de Occidente. Se fue colando en los libros y en las publicaciones científicas, sin importar realmente quién lo había descubierto. Mientras tanto, del otro lado del telón de acero, un tercer equipo en la Unión Soviética estaba viendo este problema desde un ángulo completamente diferente, uno que lo cambiaría todo. El equipo de laboratorio de Dubna fue mucho más metódico. O sea, en lugar de solo buscar al nuevo elemento, que era súper escurridizo, se pusieron a buscar a sus hijos, los elementos en los que se descompone. Al identificar sin lugar a dudas al fermio 252, pudieron probar que su padre, el isótopo de novelio, tenía que haber sido creado. Fue una jugada brillante. Y este fue el momento de la verdad. En 1966, el equipo de Dubna midió la vida media del isótopo 254 del novelio, 50 segundos, con un margen de error de 10. Ojo, no eran los 10 minutos de los suecos ni los 3 segundos de Berkeley. Esta era una medición nueva, que se podía repetir y sobre todo era sólida. Por fin la comunidad científica tenía una respuesta definitiva. El trabajo de Dubna fue tan pero tan convincente que hasta el equipo de Berkeley repitió los experimentos y confirmó los resultados. El misterio de quién lo encontró primero estaba por fin resuelto.
Pero resolver el misterio científico era solo el primer round. Con el descubrimiento ya confirmado, empezó otra lucha, una lucha más bien política. ¿Cómo se iba a llamar este elemento? Tuvieron que pasar más de 25 años, pero en 1992 un comité de la IUPC revisó toda la evidencia desde los años 50 y dio su veredicto oficial. El equipo de Dubna, en la Unión Soviética, eran los descubridores legítimos del elemento 102. Esto nos dejó en una situación bastante rara. En Occidente, todo el mundo lo conocía como Novelio, pero el equipo de Dubna, como descubridores oficiales, propuso el nombre Joliot-Curie, en honor a la increíble científica Irene Joliot-Curie. Así que por años, la tabla periódica se veía diferente dependiendo de en qué lado del mundo estuvieras. El camino para llegar a un solo nombre fue, bueno, una telenovela. A pesar de darle el crédito a Dubna, la IUPAC dijo en 1994 que el nombre Novelio ya estaba tan metido en la literatura científica que era imposible cambiarlo. Obviamente hubo protestas y más debates, pero al final, en 1997, el nombre Novelio se quedó para siempre. Así que al final tenemos esta gran ironía histórica. El equipo que fue reconocido oficialmente por descubrir el elemento 102 no tuvo el honor de ponerle nombre. El nombre que sobrevivió fue el de la primera propuesta, la que, recordemos, resultó ser un error. La historia del Novelio nos deja pensando, ¿no? Nos enseña que el camino del descubrimiento científico casi nunca es una línea recta. Está lleno de callejones sin salida, de una competencia feroz y, a veces, la política juega un papel tan grande como la ciencia misma. Si les gustó meterse en este embrollo de la tabla periódica, no se olviden de suscribirse para más análisis a fondo sobre la fascinante historia de la ciencia.